Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conferencia de la Escuela de Tardor Compromesa en el Gobierno Verd, impulsada por la Asociació Verge de Cortes en colaboración con Equalitat, Participació i Igualtat, y gracias a la financiación y apoyo de la Regiduría de Transparencia y Gobierno Verd del Ayuntamiento de Valencia, la cual desde aquí agradecemos enormemente en nombre de la Asociació Verge de Cortes y en el nuestro propio la confianza que deposita cada año en nosotros. Quería comentarles humildemente que esta conferencia está planificada el día de hoy, el día 9 de diciembre, por un motivo crucial que muchos y muchas de vosotras sabréis. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Las cosas pasan por algo, no por azar, eso se dice mucho en política. Por tanto, hoy tenemos a una de las personas que saben de estos temas, gran conocedor de la palabra lealtad, gran conocedor de la palabra confianza, y gran estudioso de la transparencia que ahora a continuación presentaremos. Quería darle las gracias a todos y a todas por la confianza que siguen demostrando en esta Escuela de Tardor Compromesa en el Gobierno Verd. La verdad es que es un orgullo y una satisfacción, como bien dice el emérito, ¿no?, el hecho de que todos y todas estéis aquí pendientes de esta conferencia y de otras. Como digo, también tenemos el siguiente miércoles otra gran conferencia que luego al final de la sesión les explicaremos a quién tenemos el gusto de invitar y que ha aceptado encantada nuestra invitación. Quería dar la palabra a Chimo Milsuf Almiñana, presidente de la Asociació Verge de Cortes, el cual creo quiere dar unas palabras de bienvenida a todos y a todas ustedes. Gràcies, José. Bona vesprada a totes i tots i benvinguts a l'Escola de Tardor, que en aquest any hem organitzat des de l'Associació Verge de Cortes, amb el recolzament de l'excel·lentíssim Ajuntament de València per mitjà de la Regidoria de Transparència y Gobierno Verd y a la colaboración de Equalitat. En primer lugar, y antes de empezar, me gustaría agradecer personalmente y en nombre de todos mis compañeros del Grupo Verge la presencia de nuestro ponente Ginés Marco Perles, excelente profesional de la enseñanza universitaria, que con sus conocimientos sobre la materia nos abrirá un sinfín de posibilidades para sentirnos partícipes como ciudadanos de nuestra corresponsabilidad en el gobierno abierto y la transparencia pública. L'Associació Verge de Cortes naix amb la voluntat d'aportar al districte de Jesús i al barri de Patraix la possibilitat de formar joves compromesos en la ciutadania, però sobretot ser un element vertebrador per tal de que cap jove es quede endarrere i perda la seva oportunitat en la formació, com demostrem tots els anys en els programes que impartim. Nuestra visión es trabajar en una metodología participativa, pero sobre todo en proyectos cooperativos y colaborativos, buscando así ayudar a todas las personas y entidades posibles. También cabe destacar los programas de garantía juvenil y los programas formativos de cualificación básica que impartimos desde la asociación, dando una oportunidad a aquellos jóvenes que han dejado sus estudios de volver a engancharse a la formación. Como siempre digo, en Verge llegarás a lo que quieras ser y juntos lo conseguiremos. En aquesta escola de tardor, des de Verge de Cortes, busquem realitzar accions que formen a la ciutadania en pràctiques de transparència i bon govern i al mateix temps que ens permeten reflexionar sobre la importància d'una ciutadania informada. De vegades, pensem que tenir un major accés a la informació ens fa ser més transparents. No obstant això, no té per què millorar la transparència i el bon govern si no se'n fa un ús adequat d'ella. A més, per obtenir un sistema transparent, no hi ha prou a l'accés a les dades, sinó que es necessita acompanyar la informació amb la suficient claretat per a la seva comprensió per part de la ciudadanía. Encontramos en nuestro entorno la necesidad de impulsar acciones que pretendan formar y transmitir los principios de gobierno abierto para desarrollar competencias sociales y cívicas en el vecindario del Distrito de Jesús y al conjunto de personas que participan y forman parte de nuestra asociación. La pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública ha ido en aumento en las últimas décadas.
muchas veces nutrida por el desconocimiento de los objetivos y acciones ejecutados por las instituciones públicas. Por eso, desde nuestra asociación, trabajamos y trabajaremos porque la ciudadanía pueda contar con instituciones públicas cada vez más accesibles y transparentes en su gestión, próximas y capaces de generar dinámicas que fomenten la participació ciutadana. Voldria finalitzar la meva primera intervenció donant-vos les gràcies a tots i a totes els que avui esteu ací presents, encara que de manera digital a les nostres accions formatives i a aquells que ja porteu setmanes participant amb elles. Como siempre digo, me hubiera gustado que esta formación la pudiéramos haber hecho de modo presencial, pero la COVID-19 este año no nos lo ha permitido. Y ahora, lo más importante es que con nuestras acciones y nuestra responsabilidad poder salvar vidas. Esperemos que en futuras ediciones nos haya desaparecido ya la COVID-19 y podernos abrazarnos que tanta falta nos hace en estos momentos. Moltes gràcies per tot i José, endavant. Timo, gràcies per les teves paraules sinceres i de cor, que es nota que controles el tema, saps de tot, de veritat, és un gran professional. Sense més, anem a presentar al ponent d'avui, al professor Ginés Marco. Ginés Marco es profesor, contratado doctor de universidad, licenciado en Filosofía y Derecho, doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia y en el pasado reciente fue también decano de la Facultad de Derecho. Es, asimismo, director del Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación Institucional de la misma universidad, máster con una singladura de 8 años. Con Ginés Marco nos encontramos ante un estudioso de la incidencia de los factores de la confianza y la lealtad en las organizaciones. Como muestra de ello, cabe destacar la reciente obra publicada y presentada la semana pasada, titulada Lealtad bajo el sello de Tirán lo Blanc, Valencia 2020. Finalmente, cabe mencionar que Ginés Marco ha impartido más de 250 conferencias alrededor de todo el mundo. No me gustaría empezar esta conferencia sin agradecer a Rosa Romero Navarro, disculpa Rosa, parece mentira que no me sepa el orden de tus apellidos, por todos los años que has confiado en nosotros, que llevas confiando, ya son 12 años, en materia de igualdad, de transparencia, de gobierno abierto, de los principios que rigen vuestro grupo educativo. Por tanto, desde aquí, en nombre de Qualitat y de todos nuestros integrantes, gracias por la confianza y seguir así. Gracias a Qualitat, muchas gracias a ti. En ese camino. Y a todos los profesionales que hacéis esto, claro. Sin nada más, vamos a dar paso a don Ginés Marco Perles, que impartirá una conferencia titulada La transparencia, antesala de la confianza. Don Ginés, cuando desee. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Chimo, por vuestra amabilísima presentación. Y me encuentro como en casa, esa es la verdad. Es una pena que no tengamos la presencia física, la proximidad física, porque es un modo de gesticular pues, mucho más directo, por así decirlo. Pero las nuevas tecnologías también nos ayudan y palían, en menor medida, diría yo, más que en mayor medida, palían pues, esa distancia que en estos momentos tenemos, o que nos obligan a tener, para no agravar pues, esta grave pandemia que a su vez nos está asolando, que afecta a tantos de nuestros amigos, familiares, vecinos, etc. Pues para mí es un reto estar aquí y agradezco muchísimo a Qualitat y agradezco muchísimo también al Ayuntamiento de Valencia pues la ayuda que haya podido otorgar para que este acto tenga lugar, porque es un buen momento para hablar de transparencia. Y es un buen momento porque la efeméride nos ayuda a ello. Estamos precisamente pues, a los 6 años de aparecer en el BOE, precisamente un 10 de diciembre, se aprobó un 9 de diciembre de 2014 en este caso, estamos hablando de hace 6 años, pues esa nueva ley sobre transparencia, acceso a la información y gobierno abierto. Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El capítulo dedicado al buen gobierno entró en vigor un año más tarde, particularmente con la
aprobación de un Real Decreto 919/2014 de 39 de octubre, donde se puso en marcha, por así decirlo, el Consejo de Transparencia. Y 2 años más tarde entraron en vigor los títulos primero y tercero de esta ley y, sobre todo, se dio de margen 2 años para que las comunidades autónomas y las entidades locales se pusieran al día, por así decirlo. En lo que a la Comunidad Valenciana se refiere, pues el Gobierno valenciano se puso al día el 2 de abril del año 2015. Por tanto, pues, en menos de año y medio se puso en marcha. Y, por cierto, la Comunidad Valenciana de las últimas comunidades autónomas a la hora de legislar sobre transparencia. El objetivo de mi sesión no es, ni quiero que sea, desgranar pues, el íter legal de la transparencia, porque otros lo pueden hacer mucho mejor que yo. El objetivo que yo tengo, y que no es pequeño, es inspirar una visión filosófica de la transparencia que tenga practicidad para todos. Ese es el reto. Que es como decir, la transparencia trasciende el marco legal. Que esté incorporada en un texto legislativo ayuda decisivamente a su comprensión, a su inteligibilidad, a su puesta en escena, a su puesta en vigor, por así decirlo, a su entrada en vigor. Pero no es el todo. Es un punto de partida y no es un punto de llegada. Y me atrevería a decir que la transparencia es una carrera de fondo, que tiene unos años, en nuestro caso, de singladura, pero que en los momentos críticos, con ocasión de las graves crisis, todo se zarandea, todo se pone en cuestión. Y es el momento en el que tenemos que definir nuestras prioridades y saber, sobre todo, si estamos creciendo o más bien estamos decreciendo, porque podría darse un fenómeno y otro. Pues las graves crisis ponen a prueba las instituciones. Esa es la primera tesis que yo quería destacar en esta sesión. Y precisamente la ley de transparencia, esta ley de la que estoy hablando, la ley 19/2013, es una ley que va dirigida a personas jurídicas. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas jurídicas no son como tales, o como podrían aparecer en el texto de la ley, entes independientes de las personas que manejan esas instituciones, que dirigen esas instituciones. Por tanto, al final no son las empresas, no son las administraciones públicas, no son las entidades, digamos, cuasi empresariales de carácter público, las que tienen que responder propiamente, sino las personas que están detrás. Las personas que forman parte de la fundación de esa institución, o que forman parte, digamos, del consejo rector, que son consejeros delegados, o que son, por qué no decirlo, titulares de carteras ministeriales. Porque a todos afecta la ley de transparencia. A todas las instituciones afecta, especialmente si reciben subvenciones. Y esas subvenciones alcanzan el 40% de su presupuesto. Con solo 5.000 euros de mínimo, ya estamos hablando, 5.000 euros al año, ya estamos hablando de tener que dar cuenta, de tener que rendir cuentas. Y digamos que la ley de transparencia ha sido ocasión para dar cuenta de una necesidad, de un problema, pero por supuesto no es una panacea, no ha resuelto todos los problemas, sino que más bien ha planteado otros. En España, que tenemos una vis legislativa bastante fuerte, es decir, una tendencia a legislar muy fuerte, y sobre todo a reglamentar para dotar de coherencia y de sentido y significado a esa ley en cuestión, tenemos una tendencia muchas veces a crear nuevos cargos precisamente con los nuevos órganos que se crean con ocasión de los reglamentos que a su vez se aprueban. Y se da una circunstancia donde parece que más que servicio público es congraciarse con algunos con los que previamente hemos mantenido interlocución para, a partir de ese modo, responder a sus expectativas y premiarles de algún modo. Es como decir, bueno, pues tú te has implicado y me has apoyado, pues yo ahora voy a crear un órgano, vamos a llamar el Consejo Nacional de Transparencia, y voy a incorporar a alguno de tus candidatos en ese consejo.
Y la política aparece claramente como un ejercicio de tacticismo insoportable. Ese tacticismo donde hoy muevo una pieza, dentro de 2 años tengo reservada una segunda pieza, pero no estoy especialmente preocupado por lo que vaya a afectar a los ciudadanos, estoy preocupado especialmente por cómo puedo montarme bien el ejercicio del poder y sobre todo cómo puedo revalidar el poder si es que estoy en estos momentos disfrutando del poder o cómo puedo acceder al poder y tengo que mostrar mis cartas credenciales. Cuando el ejercicio político y político-legislativo se convierte precisamente en una teoría de cómo acceder al poder o sobre todo cómo conservar el poder, se desnaturaliza. Porque el ejercicio del poder debería ser ante todo una oportunidad inmejorable para que los ciudadanos, aquellos destinatarios preferentes de cualquier norma, de cualquier ejercicio político, hagan de forma más fácil aquello que desean hacer. Puedan tener mayores y mejores derechos para poder satisfacer sus expectativas, sin que eso suponga tener derecho a tener derecho, en una carrera de fondo interminable donde al final parece que cuantos más derechos supuestamente tenemos como sombreros, parece que estamos más bien pertrechados o estamos más consolidados. Nada de eso es lo que yo quiero decir. Quiero apuntar que la auténtica transparencia supone un sano y sabio ejercicio del poder y que el auténtico poder es servicio. Ese es el auténtico. Porque precisamente en el ámbito público se tienen inmejorables oportunidades, y lo sabéis muy bien quienes estáis en el ámbito municipal, de servir directamente a personas concretas con nombre y apellido. De eso que dices, pasa el año, necesito hacer una memoria, porque hasta la burocracia me exige hacer una memoria, pero puedo decir con nombres y apellidos a cuántas personas he podido ayudar en mi municipio, o en mi distrito, o en mi barrio, o en mi asociación de vecinos. Y más que decir nombres, me quedo con la cara de satisfacción y de gratitud que muchas de esas personas han podido mostrar precisamente cuando el ejercicio político ha sido un ejercicio de nobleza, un ejercicio basado en el servicio. Y en España el concepto de servicio tiene mala prensa, porque tendemos a, digamos, a desnaturalizar los conceptos, a tergiversarlos, y confundimos autoridad con autoritarismo, pero sobre todo confundimos servicio con servilismo. Y nada más lejos de la realidad. No se trata de suplantar a nadie. No se trata de ejercer un falso paternalismo sobre los ciudadanos, que como no saben lo que les conviene, tengo yo que decidir por ellos. No. Se trata de ayudarles a desplegar las mejores potencialidades. Y además, hacerlo con transparencia, que es como decir, hacerlo sin distingos, sin arbitrariedades, de tal forma que pueda dejar con luz y taquígrafos bien abierto, bien a las claras, a quién me dirijo y qué espero de la política que asumo para prestar un servicio público de calidad. Y ese compromiso es un compromiso esforzado. Es un compromiso que no se sustancia en los primeros 100 días de una acción de gobierno que, como sabéis, es absolutamente clave para definir un mandato político. Y, por supuesto, no se sustancia, ni debería sustanciarse en campaña electoral, que es cuando muchos agentes políticos, como sabéis, salen a la calle. Digamos que pierden los recovecos, pierden los miedos, esos miedos inerciales que les llevan a mantenerse agazapados, a pisar los menos charcos posibles, porque cualquier cosa que diga va a volverse en mi contra, por tanto, perfil bajo, que se suele decir ahora. Bueno, pues el objetivo no es precisamente hablar en campaña electoral, el objetivo en transparencia es decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Y estamos hablando entonces de una doble dimensión, una dimensión que es transparencia en clave de comunicación externa, una comunicación externa con coherencia. Y aparece la comunicación, decir lo que se hace, y luego aparece la ética en clave de coherencia, hacer lo que se dice. Y decir lo que se hace en ocasiones nos cuesta. Nos cuesta redactar una nota de prensa para justificar aquello que hemos hecho, para dar a conocer a los ciudadanos que lo tienen como derecho, precisamente, la posibilidad de saber cómo se están administrando los recursos. Esos tributos que pagan y que no tienen una contraprestación directa,
porque yo no pago en mis impuestos de la declaración de la renta y etcétera, no pago sabiendo a qué va destinado mi dinero, pero necesito saber cómo se ha gastado el dinero. Y por cierto, necesito saberlo no 5 años después, cuando el gobierno de turno ya no está en el poder. Para eso no me hace falta. Es decir, si buscamos fórmulas para exonerar de auténtico control a las personas o a los sujetos sobre los que se cierne precisamente la transparencia, sobre los que se exige de un modo acrecentado la transparencia, hemos errado de verdad. Y en España tenemos esa tendencia, que es como vamos a crear nuevos organismos, pero eso sí, si vemos que son muy severos, pues vamos a intentar disminuir, vamos a hacerlos más laxos. No vaya a ser que aquello que estoy creando se vuelva contra mí. Y esto puede afectar, por cierto, a cualquier tipo de gobierno. La transparencia ha sido legislada por todos los gobiernos, o mejor dicho, por las principales fuerzas políticas. No es un asunto de partido. Si alguien ve un reflejo de algún ejercicio político reciente o no tan reciente, pues me parece estupendo, pero vamos, no lo digo con segunda intención, no es mi proyecto en este caso. No me han convocado aquí para hablar de un partido político en concreto, ni lo bien que lo hace o de lo mal que lo hace, en ningún caso. Lo que sí que sé es que hay que dotar de absoluta libertad e independencia a aquellas personas que gestionen el auténtico Consejo Nacional de Transparencia. En eso sí que estoy completamente convencido. El mandato para quien ejerce de presidente, don José Luis Rodríguez Álvarez en este caso, el mandato es de 5 años que no se pueden revalidar. Que es como decir, bueno, pues en 5 años lo tengo que hacer todo, no estoy esperando hacerlo de un modo más o menos bien para ver si puedo repetirlo. 5 años que, por cierto, trasciende una legislatura política, y eso es importante. Que es como decir, estoy con un partido, o con el mismo partido si revalida, o con otro partido si se ejerce una alternancia política. Pero sobre todo, tengo margen de maniobra y no estoy condicionado. En España sí que ha habido, y eso lo sabéis perfectamente porque es materia de información casi semanal, ha habido una gran polémica a propósito del Consejo Nacional de Transparencia y quiénes eran los expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad respecto a las fases en las que se encuentran o se encontraban las comunidades autónomas a la hora de salir, digamos, de este proceso en el que nos encontramos de cierres, ahora llamamos cierres perimetrales, pero entonces eran confinamientos. Claramente se vio que había una decisión política detrás, como no podía ser menos. El problema es que si la política se entiende en un sentido peyorativo, todo lo que sea decisión política parece que es una decisión arbitraria. Como si las decisiones técnicas no tuvieran también necesidad de justificarse. Todas las decisiones tienen necesidad de justificarse. Las decisiones técnico-sanitarias, desde luego, y las decisiones políticas también. Bueno, pues ha habido una controversia que ha aparecido en los medios de comunicación a propósito de la exigencia reiterada por parte del Consejo Nacional de Transparencia al Ministerio de Sanidad para que dé a conocer quiénes son los responsables de ese ministerio, presuntos expertos que dan a conocer los resultados de cada comunidad o cómo se encuentra cada comunidad respecto al número de ingresos, camas de UCI, etcétera, para poder salir, digamos, de una fase y pasar a una fase más laxa en cuanto a exigencias de seguridad o de limitación de movimientos. No se ha dado respuesta clara ni concluyente respecto a quiénes forman parte de esa comisión. Y se ha dicho que no había miembros al final. Otros han dicho que sí que había miembros, pero tales miembros no deberían ser dados a conocer porque su presencia pues, era de tal alta responsabilidad y de tanta complejidad que podía generar, digamos, una presión innecesaria. Se han dado muchas excusas, pero lo cierto es que el Consejo Nacional de Transparencia de España ha perseguido, en el sentido metafórico de la expresión, a los responsables sanitarios, políticos sanitarios, y no ha obtenido respuesta a fecha. Ese sí que es un detalle. Por eso decía antes que en los tiempos de crisis se ve quién es quién, ¿no? Que es como decir, podemos hablar de transparencia muy bien en 2017 y en 2018, perfectamente, pero en 2020 es un poquito más complicado. Y entonces ahí hay que ver si realmente se da la talla o no se da la talla. Y por supuesto, mantenerse en un nivel de excelencia no es nada sencillo. Absolutamente nada sencillo. Otro tema que también apareció como controversia respecto a cómo se vive la transparencia es
la cantidad ingente de recursos para las televisiones privadas en tiempos de pandemia porque habían perdido, digamos, poder adquisitivo a los efectos de que los anunciantes se retiraban. Y entonces parecía que era una especie de servicio público lo de informar a los ciudadanos también en televisiones privadas, y las televisiones privadas recibieron, digamos, pues cuantiosas cantidades de millones de euros, digamos, para poder, digamos, sobrevivir en un momento de especial convulsión. No hace falta que digamos que esas inyecciones de recursos deben tener una diafanidad, deben tener una transparencia. ¿Por qué? Pues porque con la información que todos recibimos no se juega. Y ya sabemos que existen entes públicos de la televisión española, televisiones autonómicas y demás, que sabemos de dónde sale el dinero, que es un dinero que sale de nuestros bolsillos, por así decirlo. No está tan claro que unas televisiones privadas tengan que ser soportadas, digamos, por el erario público. En momentos de emergencia, pues podría haber excepciones, pero esas excepciones deben ser muy tasadas y deben ser bien informadas. Si no se hace, evidentemente se está falseando la transparencia. Por eso decía, y me remito a lo anterior, que hace falta dar la talla en momentos especialmente complicados para que no se vean lecturas torticeras respecto a cómo concedemos recursos a unos y a otros, cómo asignamos a unos y denegamos a otros en función de criterios de oportunidad política. Porque esa acusación está latente. Y, por supuesto, lo que hacemos hoy y se vuelve contra nosotros, luego otros nos lo pueden reprochar en el futuro. Porque aquí estamos hoy y mañana dejamos de estar. Todos, absolutamente todos. Yo el primero. Bien, en ese sentido, quería decir que la transparencia claramente está conectada, y esa es la segunda tesis que quería destacar con fuerza, está conectada con la confiabilidad, con la generación de confianza. Que es como decir, ¿cómo puedo generar yo confianza? Pues claro que puedo generar confianza en la medida en que rindo cuentas, en la medida en que no me bunkerizo, que no me atrinchero, que no me considero en un pedestal más allá del bien y del mal y, por tanto, en una atalaya donde no necesito dar cuenta a nadie porque los demás son súbditos y no ciudadanos. Pues no. Los demás tienen derecho a saber qué estoy haciendo yo con aquello que me han concedido como mandato representativo. Y tengo necesidad de darles a conocer, aunque me cueste, aunque me resulte incómodo, o aunque no tenga buenas noticias que contar, porque todos somos muy buenos cuando damos buenas noticias. Pero cuando no tenemos buenas noticias, sino todo lo contrario, tenemos que tener esa capacidad para, bueno, pues para salir y no quedarnos en el plasma, por así decirlo, como se acusaba a un antiguo presidente del gobierno, que se quedaba en el plasma y bueno, se retiraba y que los demás pues dijeran que las imágenes hablaran por sí solas, por así decirlo, ¿no? Hay que dar la cara, aunque cueste. Y quiero decir también, y este es un aspecto central, que la confianza remite a una doble instancia, y es importante esto, y es que remite a quien deposita confianza y a quien se convierte en depositario de confianza. ¿Quién es depositante de confianza? Pues cualquier ciudadano que se arriesgue a confiar en el poder político. Y el poder político se convierte en depositario de confianza que tiene que procurar hacer méritos para ganarse esa confianza. Y digamos que es una relación especialmente tortuosa, pero también podemos decirlo en positivo, es una relación dinámica. Es una relación con altibajos. Es una relación de avances, de retrocesos. Es una relación donde todos aprendemos. Y, por supuesto, de lo que se trata es de seguir confiando. Porque rehuir a la confianza, desistir de confiar, por supuesto, no genera dividendos, sino todo lo contrario, genera un grave perjuicio, no solo económico, sino sobre todo social y cultural. ¿Y qué hace un representante político o qué debería hacer? Pues obviamente debería ser acreedor de confianza. Y para ser acreedor de confianza necesita, ante todo, estar dispuesto a mucho, pero no a todo. Quien está dispuesto a poco no es de fiar, porque carece de la motivación suficiente. Quien está dispuesto a todo no es de fiar, porque para ese sujeto el fin puede justificar los medios. Hay que estar dispuesto a mucho, pero no a todo. Esa es una clave fundamental. ¿Y qué es la confianza? Pues es la suma de competencias técnicas y convicciones éticas.
De tal forma que los dos sumandos son absolutamente necesarios. Sin competencia técnica no hay confianza, pero es que sin convicciones éticas tampoco hay confianza. Y la cuestión, ya más académica, es, bueno, y si tuviéramos que prescindir de uno de esos sumandos, ¿de cuál prescindiríamos? Pues algunos teóricos de la confianza, como el filósofo alemán Robert Spearman, pues habla, por ejemplo, de prescindir de las competencias técnicas. Porque quien tenga convicciones éticas procurará, aunque solo sea por pundonor profesional, adquirir competencias técnicas allí donde éstas no existen. Pero un peligro, eso de tener competencia técnica y escasa convicción ética. Porque igual que se puede hacer construir una organización desde dentro, también se puede hacer a destruir desde dentro. Por tanto, un arma de doble filo. Lo técnico y lo ético deben ir en paralelo, deben ir perfectamente ensamblados. Si falla una dimensión, pues falla el conjunto. Si somos éticos pero no tenemos una capacitación técnica, no somos influyentes. Se pueden reír de nosotros y con razón. Si somos muy buenos en lo técnico pero carecemos de escrúpulos éticos, pues realmente podemos ser temibles, por así decirlo. Hace falta combinar un polo y otro. Y esto me lleva a un tema que he trabajado recientemente en una investigación que me ha llevado su tiempo y que lleva por título Lealtad, y que es una monografía de la que se ha hecho eco don José Luis Sauquillo a propósito precisamente de una contribución reciente que está publicada por Tina Loblan, que lleva por título Lealtad. ¿Y lealtad qué implica? Pues implica una cualidad que es esencial para poder desarrollar relaciones interpersonales y sobre todo relaciones institucionales. Nunca se ha hablado tanto de lealtad como ahora. Por algo será. Y la lealtad, curiosamente, no es sumisión u obediencia ciega. La lealtad no es la parcialidad por excelencia. Es como decir, soy leal a ti hasta que me muera. No, eso no va de lealtad. Podríamos hablar en todo caso de una supuesta fidelidad, pero eso no es propiamente lealtad. Lealtad, más que a las personas, va a los proyectos. Y la lealtad significa que estoy contigo porque me convences. Pero es más, me podría ir con otro y sigo contigo. Porque tengo posibilidades de irme con otro. Pero aún así todo, he apostado por estar en tu proyecto. Porque creo en ti. Espero no haber cometido ningún error al confiar en ti. Pero que sepas que no estoy contigo por recurso, porque no tengo otra alternativa, sino que podría perfectamente abandonar el buque hoy y ahora. Y no lo hago porque creo en el proyecto que estás enarbolando. Pero digamos que es una confianza matizada. Es una confianza acotada, el presupuesto de toda lealtad. Estoy contigo, pero no me lo pongas tan difícil, porque si me lo pones tan difícil, quizá me lo tenga que pensar, me lo tenga que replantear. Hoy se habla mucho de lealtad institucional, más que nunca. Y se habla de supuestos temas de Estado, o de comunidad autónoma, o de municipio, que deben estar ajenos a toda discusión política. Y por tanto, la lealtad institucional es un mandato que el gobierno traslada a la oposición para que la oposición se porte bien, entre comillas. Que es como decir, para que la oposición no haga mucho ruido. Bueno, pues lealtad institucional es mucho más que eso. La lealtad institucional hay que ser acreedor de lealtad institucional para pedirla. Y más que pedirla hay que suscitarla, igual que la confianza. La lealtad no se puede forzar, no se puede exigir. Y sí que es reconocible y sí que es deseable que la oposición tenga elevadas miras y en temas de Estado sepa proyectar acuerdos, sepa conceder acuerdos. Eso es legítimo, pero no de cualquier forma. Es decir, la lealtad institucional no es sinónimo de no hacer oposición. No es sinónimo de, bueno, pues un cheque en blanco. No. La lealtad institucional implica que el ejercicio del poder da información fehaciente a la oposición, a los grupos que están entre medias, entre la oposición y el ejercicio del poder, a todos sin distinción. Y no se esconde. Y no anuncia que va a comparecer dentro de 6 meses. No, no. Comparece con una mayor periodicidad si cabe,
si la situación lo requiere. Porque la situación, cuando es de emergencia para todos. Implica que todos, desde el primero hasta el último, tenemos que dar la talla. Y tenemos que esforzarnos mucho más. Y eso vale para quienes ejerzan el liderazgo en un gobierno, para quienes ejerzan el liderazgo en la oposición, para todos sin excepción. Y hablo también de la clase política porque influye muchísimo. Porque influye muchísimo para bien y para mal. Porque tiene una proyección tan fuerte que lo que hace o deja de hacer entra por los ojos, entra por los oídos. Y lo asimilamos casi sin querer ser reconocedores de ello. Y de tanto que lo asimilamos, tenemos tendencia a mimetizarlo. Tenemos tendencia a, bueno, pues a hacerlo nuestro, a imitarlo. Por tanto, quienes están al otro lado, o quienes están en la sede parlamentaria, en el Congreso, en el Senado, y particularmente en el Congreso, que es donde se toman las principales decisiones, como sabemos en España, tienen un plus de responsabilidad. Y esa responsabilidad, para ser transparente, para ser confiable y para ser leal, es una responsabilidad que ha de ser política y no solo jurídica. Me explico. La responsabilidad de un alto cargo no es la responsabilidad de cuando los jueces entran a valorar mi caso o me ponen a disposición judicial. No. La auténtica responsabilidad es de índole política, por la que yo me marcho mucho antes de que las dudas se puedan cernir sobre mi persona. Me retiro mucho antes. Como se predica de los jueces que cuando tengan alguna situación, digamos, de controversia, de amistad manifiesta, etcétera, o de familiaridad, se abstenga, pues el político que puede ser acusado de parcialidad, de nepotismo o de cualquier otra manifiesta irresponsabilidad, da un paso atrás mucho antes de que se sustancien las responsabilidades jurídico-penales, si cabe. No confunde y no espera un juicio benévolo de esos jueces en los que ha promovido incluso su nombramiento, algunos de ellos, para entonces, cuando los jueces me digan que quedo libre, entonces yo voy a cantar victoria. No, no. Cuando hay cualquier duda más o menos fundada, es muy sano, es muy saludable dar un paso atrás. Y quienes lo hacen, que son los menos, luego a cabo del tiempo son reconocidos y merecen la alabanza, merecen el aplauso. Y quienes se atrincheran, quienes se esconden, pues evidentemente van perdiendo popularidad a marchas forzadas. Y si no la pierden, porque el poder no se pierde fácilmente, la autoridad sí, por cierto, pues en ocasiones quienes no pierden ese poder tan fácilmente, pues muchas veces se valen de distintas tretas, por así decirlo, de distintas maquinaciones, por no decirlo, mediáticas también, para poder conservar una cuota de popularidad en este último telediario que me queda. Pero bueno, lo normal, ya digo, lo adecuado es saber medir los tiempos. Por cierto, en política es absolutamente fundamental saber medir los tiempos. Saber adelantarse, nunca ir rezagados, por así decirlo. Y sobre todo, en política, como también en el mundo académico a lo que yo me dedico, hay que tener vocación de aprendizaje permanente. Que es como decir que la humildad es la principal virtud. Y decir eso parece una provocación hoy en día, porque el ejercicio de poder cada vez es más entendido en clave de sinónimo de arrogancia, de prepotencia. Bueno, pues el ejercicio de poder, si se concibe como servicio, necesita elevadas dosis de humildad. Y elevadas dosis de humildad, ¿por qué? Pues porque, como decía nuestra santa española, Santa Teresa, la humildad es la verdad, porque quien es humilde anda en verdad y no fantasea y no cree lo que no es. Digamos que tiene los pies en el suelo. Y a todos los que asumimos responsabilidades, yo mismo con alumnos, con másteres que puedo dirigir o con facultades que pueda gestionar, y otras personas con asociaciones que gestionamos, con partidos políticos que regentamos, con consejos de administración de corporaciones pequeñas o no tan pequeñas que manejamos los fondos, todos tenemos que tener voluntad de aprender, voluntad de trabajar con especial mimo,
con especial tacto, con especial prudencia, que no es el cálculo interesado como algunos entienden, es todo lo contrario, es sabiduría práctica. Estoy terminando, porque de lo que se trata no es que yo lance ninguna sentencia final, sino lo que se trata es de que tengamos posibilidades de colaborar y de participar todos. Yo procuraré a todas las preguntas que me vengan en valenciano contestar en valenciano, por supuesto. Me he expresado en castellano, como podía hacerlo en valenciano, quizá me expreso más cómodamente en castellano, pero estoy, por supuesto, en disposición de contestar a todos en su propia lengua, faltaría más. Pero quería destacar un aspecto, y es, ¿quién merece confianza? Quien es transparente. ¿Y quién es transparente? Quien asume sus responsabilidades por adelantado. Que es como decir, me adelanto a las circunstancias, me anticipo y doy la cara. Y tengo capacidad no para improvisar, no para vivir de rentas intelectuales, no para simular, tengo capacidad para dar la cara, para responder de mis propias acciones y animo a que otros también lo hagan. Y eso en una organización es esencial, porque, por cierto, en una organización no solo hay cabezas visibles, hay también niveles intermedios. Y esos niveles intermedios son esenciales para que la comunicación sea adecuada en el plano horizontal y en el plano vertical descendente y, lo más difícil, en el plano vertical ascendente. Bueno, pues hay muchísimo que se puede hablar sobre la filosofía de la transparencia y me quedo, digamos, con dos anécdotas que quienes me conocéis habéis escuchado alguna vez y que me sirven como de cierre, al menos por mi parte, para esta intervención. A propósito de la perspicacia que requiere ser transparente, quería daros a conocer una pequeña anécdota. Una anécdota, pues, de estas que, a modo de chascarrillo, circulan incluso por las redes, aunque no es mi caso el haberlas conseguido a través de las redes. Hablan de un jeque árabe que quería dejar como legado testamentario sus 19 camellos entre sus 3 hijos. Y había previsto que la mitad del total fueran para el primogénito, la cuarta parte del total para el segundo de los hijos y la quinta parte del total para el tercero de los hijos. Y dicho esto, pues este buen señor se murió. Y dejó un cierto problema para los hijos, especialmente para el primogénito, que era el más interesado en que la división diera un cociente entero cuanto antes. Porque estábamos hablando de, bueno, de números no divisibles y de productos no perecederos, que en este caso eran los camellos. ¿Y qué hizo el primogénito? Pues lo que hizo fue acudir a un amigo que le inspiraba confianza. Se dirigió resueltamente a él y con transparencia le planteó el problema que tenía. Y el amigo le dijo, lo tengo claro, estoy en disposición de ayudarte. Hasta el extremo de que estoy incluso tentado, y además lo voy a hacer, a incorporar a mi propio camello en el reparto. ¿Y qué sucedió? Pues el artilugio matemático. Pues que de 19 pasamos a 19 más 1, cuya mitad son 10, cuya cuarta parte son 5 y cuya quinta parte son 4. Y si sumamos 10 más 5 más 4, nos da 19. De tal forma que de 19 hemos pasado a 19 más 1 y nos hemos quedado en 19. O sea, que el amigo volvió a casa montado a lomos de su propio camello. ¿Qué podemos aprender de esta anécdota? Pues podemos aprender algo muy bueno del primogénito, y es que se dejó ayudar, que pidió consejo, que ejercitó la confianza, que fue transparente a la hora de dar a conocer el problema que tenía. ¿Y qué podemos aprender del amigo? Pues todo. Pues que fue eficaz, que fue eficiente, pero sobre todo que no confundió patrimonios, que no acabó mezclando lo suyo
con lo de la corporación o en este caso con el reparto en cuestión. Que no se hipotecó, porque hay muchas formas de hipotecarse hoy. Hoy que se habla tanto de hipotecas, hay muchas formas de hipotecarse. También la dignidad se puede hipotecar, por cierto. Y cuesta mucho de recuperarla. Esa dignidad hipotecada cuesta mucho de recuperarla. Lo que se pierde ahí cuesta mucho repararlo y recuperarlo. Me quedo ya por último con una anécdota que contaba el presidente Kennedy respecto de un general francés que quería plantar un árbol en su jardín y no sabía cómo hacerlo. Y habló con un jardinero que le inspiraba confianza y le pidió que le ayudara a plantar un árbol muy concreto. Y el jardinero, con toda confianza, le dijo al cardenal que no, perdón, al general que no le merecía ninguna necesidad plantar ese árbol y en este momento, sino que, en fin, que tenía que dedicarse a otras cosas mejores, ¿no? Y por supuesto que se dedicara pues, a otros menesteres y que no había nada de lo que ayudarle en ese sentido, que en otras cosas podía ser mucho más útil. Y el cardenal repuso, ¿y por qué? Y la respuesta del cardenal es porque usted no lo va a ver crecer jamás. Y entonces el general francés repuso, pues si tanto tiempo va a tardar, docenas de años, yo no lo voy a ver crecer, plántelo hoy mismo. Comencemos hoy. Comencemos a ejercitar la transparencia hoy. No esperemos al medio plazo, porque al final toda nuestra vida es un hilo narrativo que tiene un pasado, un presente y un futuro. El pasado es para aprender de él, no es para echarlo en cara solamente, como algunos hacen. El pasado es para aprender de él porque no se puede cambiar. El presente es para tomar decisiones ponderadas, equilibradas, maduradas. Y el futuro se escribe desde el presente. El futuro está por venir, pero comienza desde el hoy y ahora. El futuro que tengamos y que reciban las futuras generaciones comienza precisamente con nuestro compromiso hoy y ahora. Pues muchísimas gracias a los que habéis tenido la paciencia de escucharme y, por supuesto, en disposición de atender a las consultas que tengáis y, sobre todo, seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Bueno, Ginés, pues muchas gracias. O sea, hemos compartido muchas ponencias y muchos eventos, no solo en Valencia, en Madrid, sino en América Latina y en Estados Unidos, y de verdad que siempre que te escuchamos, al menos yo, aprendo mucho. Si fuera periodista, permíteme que puedo sacar como extraer unos 20 titulares de tu conferencia, o si fuera tuitero activo, que no lo soy, las tengo porque hay que tenerlas, pero no lo soy, también para sacar en 140 caracteres como que 30, 40 tweets que serían trending topic, ¿no? Porque has dicho grandes cosas que creo que a todos y a todas nos interesan en nuestro devenir profesional, académico, investigador. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Nacho Ginestar, consultor de Gobierno Abierto de Qualitas, a cual agradezco muchísimo también su colaboración y su apoyo en este evento que va a dinamizar las preguntas que se están lanzando mediante el chat. Y bueno, pues le doy la palabra a él para que lo dinamice, que seguro que lo hará genial, Nacho, cuando quieras. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Chimo. Rosa, presidenta de Verge de Cortes. Muchas gracias, Ginés, por tu interesantísima presentación. Vamos a dar, sin más preámbulos, las preguntas que nos han ofrecido los asistentes. En primer lugar, la pregunta de Jorge. ¿Crees que la transparencia puede ser un arma de doble filo para la administración y que en vez de legitimarla ocurra lo contrario? ¿Existe una percepción generalizada de que las administraciones únicamente publican aquello que les interesa en contenidos mínimos? Bueno, pues es una pregunta muy interesante la que plantea Jorge y que voy a tratar de dar respuesta. Lo primero es que la transparencia es un medio, no es un fin. Por tanto, si sacralizamos la transparencia como la panacea, pues quizá estamos dejando de soslayo otros temas que son fundamentales, como antes hablaba de confianza, lealtad, responsabilidad, etc. La transparencia es un punto de partida, pero no necesariamente un punto de llegada. Y por supuesto que se puede tomar como un arma enconada de doble filo que sirva no tanto para que resplandezca la verdad, sino para sacudirnos aquello de lo que queremos despojarnos, aquello de lo que estamos hastiados o aquello que queremos reprochar al rival, no colega o no compañero, sino rival. Ese es un riesgo.
pero merece la pena ahondar en aquello que nos posibilita tener más conocimiento de la realidad. Por tanto, aun sopesando los riesgos y aun sopesando la infructuosidad de cierto modo de entender la transparencia, como algunos hoy la plantean, no deja de ser por ello menos relevante que conviene centrarse en aquello de rendir cuentas a los demás y de tener la antena bien dispuesta como para decir, no soy dueño, sino soy administrador. Y como administrador tengo que rendir cuentas de aquello que he gestionado durante meses, durante años, durante cualquier ejercicio. Y sobre todo tengo que tener como auténtico líder que puedo llegar a ser, que puede ser cualquier mujer, cualquier hombre, ocupe el puesto que ocupe en una organización, pero tengo que tener la nota de prescindibilidad, es decir, de que puedo ser y soy prescindible. Y precisamente porque soy prescindible tengo que rendir cuentas en cualquier momento, porque estoy de paso. Porque hoy estoy y mañana no estoy. Y por tanto, no tengo un despacho en propiedad, por así decirlo. Ocupo un despacho ahora porque estoy ocupando unas funciones, pero cuando me marche, pues me tengo que ir con todo lo que me tenga que llevar y, por supuesto, solo que me pertenezca a mí, no lo que pertenezca a la institución. Bueno, pues en ese sentido, no es sencillo hoy dilucidar la transparencia a dónde llega, pero sí que mejor un voto de confianza por rendir cuentas, aunque nos cueste, y sobre todo tener vocación de prescindibles, vocación de estar de paso para no atrincherarnos, para no apoltronarnos, para no considerarnos que estamos ya en una posición ideal donde los tiempos pasarán y yo permaneceré. No. Aquí todo pasa, todo fluye, yo también soy el primero que abandona cuando me toca abandonar. Muchas gracias, Ginés. La duda ha sido resuelta. Siguiente pregunta es de Alfonso Vicente, que entiendo que es, que tengo entendido que es alumno suyo del máster, que pregunta, desde mi punto de vista, el término de lealtad institucional suscita diferentes connotaciones ideológicas según quien lo utilice. ¿Cree usted que se pervierte el término lealtad institucional en el discurso político para utilizarlo como una arma arrojadiza? ¿O hay una manera objetiva de enfocarla o identificarla? Bueno, pues agradezco mucho a Alfonso Vicente su pregunta y tengo pues a gran gala tenerle como alumno del máster y agradezco todas las fuentes de mediación que don José Luis Sauquillo ha podido ejercer para que Alfonso esté con nosotros y es una gran adquisición, por así decirlo, para el máster, así que encantado de responder a su interesante cuestión. Pues digamos que la lealtad institucional tenía como predicamento o como horizonte de aplicación el mundo anglosajón. Y el mundo anglosajón, particularmente en el Reino Unido, se decía que la oposición estaba a muerte con el gobierno en temas que llamaban de lealtad institucional. Es decir, en temas que afectaban pues, por un conflicto terrorista, por un conflicto bélico, etcétera, que digamos que la oposición entregaba sus armas de confrontación política y se rendía a un ejercicio del poder, en este caso, se doblegaba temporalmente. Y luego ya se reservaba tomar distintas medidas o tomar distintas exigencias. Lealtad institucional significa que la oposición tiene altura de miras y no hace más daño donde duele que el estrictamente necesario. Y se decía que en el mundo anglosajón pues, tenía un predicamento que no se podría dar en otras latitudes latinas, como sucede en el caso español, donde más bien la oposición procura hacer trizas en cualquier momento del gobierno que esté al frente. Bueno, pues lealtad institucional, a mi modo de ver, tiene otros matices y por supuesto que cada cual lo ve según el color de su prisma ideológico y los ángulos, como ya sabemos, son cóncavo o convexo, pero yo lo que quería destacar por encima de todo es que el gobierno no tiene tabula rasa ni tiene patente de corso para decidir lo que le venga en gana. Y, por supuesto, hay límites. Albert Camus, este gran novelista, decía, en muchas de sus novelas, decía que no hay justicia, solo hay límites. Bueno, pues el problema es que no haya tampoco límites, porque entonces ya no queda nada. Y los límites están en quienes ejercen el poder, pero también en quienes ejercen de oposición. Y es muy importante, como toda la vida, saber esperar.
Y saber esperar significa no querer correr demasiado. Unos para atesorar más poder y otros para alcanzar el poder si no lo tienen. Porque al final el poder aparece como lo más opuesto al servicio y así nos va, por cierto. Porque cuando el poder, digamos, se encapsula, se queda en clave autorreferencial, pues el poder es mirarme al espejo, el poder es viajar a costa de todos, hacer lo que me venga en gana, pero luego habrá que dar cuentas al final. Y no solo económicas, sino de otra índole. Por eso decía antes que la dignidad es un bien preciado y la dignidad moral se puede perder y cuesta mucho de recuperar. La dignidad ontológica, por el hecho de ser personas, no se pierde, aunque cometamos las mayores vilezas. Pero la dignidad moral sí que se pierde y se gana. Esa es la diferencia entre un tipo de dignidad y otro. Toda persona es digna, pero quienes cometen ultrajes de todo tipo, pues pierden dignidad moral, no tanto dignidad como ser persona. Y esa dignidad moral, ya digo, cuesta mucho de recuperar cuando uno toca fondo. Y el problema cuando uno está en la palestra es que todo lo que hace se nota demasiado. Hace a lo mejor 50 años no se publicitaba todo tanto, pero ahora sabemos lo que sucede hasta en las vacaciones en Bahamas que han tenido algunos conocidos, etc. Por tanto, como ahora todo trasciende, pues tenemos una mayor responsabilidad. Aunque no sea solamente para quedar en buena posición, sino para actuar con decoro, actuar con ponderación, con mesura, actuar en clave servicial, no servilista, en clave servicial. No sé si he podido responder a esa pregunta, que seguro que tendré oportunidad de mantener interlocución con quien ahora me pregunta en el futuro. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Ginés. Pasando a la siguiente pregunta que le realiza Mercedes. ¿Crees que el sistema de partidos actual dificulta enormemente que suban el liderazgo personas con la cualidad de la transparencia? Pues totalmente. En estos momentos nos encontramos con una situación pues, donde la mediocridad parece que gana enteros y sobre todo, lo que antes decía muy al principio de la sesión, el objetivo, la pretensión es no hacer cosas ruidosas que merezcan una doble lectura. Es como decir, cuanto menos haces, menos te va a suceder. Lo decía David Osborne en su libro La reinvención del gobierno y también luego en su obra La reducción de la burocracia, publicada por Paidós. Al que no hace nada, no le sucede nada, es parte del sistema. Esa frase es demoledora. Y habla mucho del elogio, digamos, entre comillas, o del elogio de la mediocridad. Que es como decir, al que hace poco ruido, ese puede pasar legislatura tras legislatura y va a seguir. Incluso puede cambiar de partido político y va a seguir. Pero quien da la cara en un momento dado y se arriesga, pues le puede salir bien o no. Y si no le sale bien, pues evidentemente lo paga caro. Pues algunos, con tal de no arriesgarse, son capaces de mantener un perfil bajo. Y claro, con un perfil así, el resultado es que el liderazgo, por supuesto, va a brillar por su ausencia. ¿Y cuál es el riesgo de nuestro tiempo? Pues que se instale la mediocridad y que se instale el servilismo, que es, como algunos entienden, el ejercicio político, que es como decir, tengo que ganarme apoyos y me dedico a servir los cafés, como se dice vulgarmente, a los que están al frente para ver si se acuerdan de mí en alguna lista electoral futura. Claro, ese es el ejercicio de antiliderazgo por excelencia, que es como decir, voy a ir trepando poco a poco hasta alcanzar cotas de mayor magnificencia, pero por supuesto nadando y guardando la ropa, porque cualquier extralimitación se puede volver en mi contra. Pues evidentemente el liderazgo, el auténtico liderazgo, es el de quien se revela ante las injusticias. Un líder no puede ser aquella que contemporice con las injusticias. De un líder se ha de predicar, ante todo, sana rebeldía, coraje, fuerza, pero no violencia. Y no tanto persuasión manipulativa, pero sí saber comunicar en lo interno y en lo externo. Y saber comunicar mirando a los ojos. Y hablando con lealtad, que es como decir, sin murmurar, sin maquinar por detrás, diciendo las cosas cara a cara. Algunas más agradables de escuchar, otras menos gratas, pero siendo
personas, mujeres y hombres, de una pieza. Y eso no se improvisa. Por eso las competencias técnicas se pueden incluso reinventar, pero las convicciones éticas no son de hoy para ayer, de hoy para mañana. Requieren tener un largo lapso de tiempo y a partir de entonces estamos en condiciones de decir que vivimos éticamente. Pero nunca del todo, porque siempre es una búsqueda esforzada. Y quien hoy articula el sistema político de partidos, como conocemos, pues evidentemente no prima el liderazgo, sino prima más bien el saber estar en el momento oportuno y el no exponerse demasiado. Quien no se expone, quien no da un paso al frente, nunca puede ser líder. Si se premia lo contrario, estamos premiando precisamente la mediocridad y no la excelencia. Muchas gracias, Ginés. Y en último lugar, el presidente de la Asociación Verge de Cortes, Chimo, va a hacer su pregunta a viva voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gràcies, Nacho. Ginés, jo més que una pregunta m'agradaria fer una xicoteta reflexió Molt bé. final. Hem estat parlant del valor de la paraula. Dic, recordo-t'hi, sobretot, jo soc de poble, i orgullós de ser de poble, el valor de la paraula dels nostres avis. És a dir, recordo com, per exemple, situacions tan anecdòtiques com fer una compra-venda, on es feia una compra-venda, simplement, o tant siga de cítrics o d'algun camp, la part compradora simplement marcava el preu en un paper, la part venedora li entregava a la compradora el preu en un paper i aquest paper era llei, vull dir, començava a tindre aquesta validesa. Situacions que a nosaltres ens pareixen un poc com a, no sé, retrògrades. Allò que frases com la paraula fa l'home, totes aquestes expressions que hem fet com a societat per aquests valors que ens van ensenyar els nostres pares, aquests valors que treballaven els nostres avis, què hem fet per a perdre'ls pel camí? Per què hem donat tant de poc apreci al valor de la paraula i sempre ens emparem en allò de si és dret o no és dret, toca o no em pertoca? I sobretot el valor de la paraula dels nostres avis. Quan una persona major et deia això ho has de fer així o et deia qualsevol cosa, a dia d'avui tot ho qüestionem. Quan abans apreciàvem aquesta saviesa. Recordo, per exemple, com a fet insòlit, el meu avi no sabia llegir i escriure, però a nivell de cultivar, a nivell de la terra, o fins i tot el domar els fenòmens atmosfèrics, demà el plourà. Dic, com ho saps? Dic que l'endemà plouria. Sabia observar la naturalesa, veien aquests fets, això és tot. Com hem passat de perdre aquest valor a aquesta societat a la que vivim a dia d'avui? Què pensa? Pues moltes gràcies, Ximo. Pues tenim molt de soroll, molt de confusió, molta confusió. Una confusió ambiental molt forta i noves professions. Noves professions en clau d'assessorament per a firmar nous contractes, noves clàusules de protecció en una manifestació creixent de desconfiança. I és impossible construir una societat ben ordenada si no hi ha un compromís firme de tindre lleialtat amb la paraula donada. Comentava el president Zapatero en els primers 100 dies del seu exercici del poder que volia tindre talent, deia ell, però també lleialtat a la paraula donada. Algunes decisions del president Zapatero no és que foren agradables per a mi de secundar, però tinc que reconèixer que aquells temes que s'havia compromès en campanya electoral els va complir en gran mida en els 100 primers dies d'exercici de govern. Que és com a dir, si has votat a aquest president, doncs tens aquell que has votat per a bé o per a mal, però complís la seva paraula.
el cas que comentes tu del teu avi, del teu familiar, pues és un símbol clar d'una època que qualsevol passat és millor, no és així. Però sí que tenim motius per aprendre del nostre passat i dels nostres avantpassats. Tenim molts motius. Per què? Perquè la lògica que cal extraure de tot això no és una lògica de la transacció, del do ut des, de jo te dono per a que tu me dones, me correspongues, no. Jo faig el que faig perquè ha rebut prèviament molt. És la lògica de la donació. I quins treballen, tu mateix que treballes en una associació i que dones més que rebes, tens ahí una oportunitat per a pensar que més que desgastar-te per donar, has rebut prèviament. Si no de les persones a les que el dirigeixes, sí que has rebut dels teus familiars, dels teus amics, de les persones que t'aprecien, jo a partir d'ara també t'aprecio, i estic en condicions de dir-te que la lògica de la donació és l'autèntica lògica de la societat civil del futur. I és la lògica que està pendent de les futures generacions i que té un compromís ecològic de primera magnitud. Però no s'improvisa i no és un estereotip i no és un eslògan, no és una campanya publicitària, és un compromís ferme. I aquest compromís implica mirar al passat, no amb nostàlgia, però sí amb sentit d'aprenentatge i viure molt bé instal·lats en el present, però mirant cap al futur, un futur que pot ser millor del que és, però que està en les nostres mans. No sé si he pogut respondre, però és I m'ha agradat molt per el fet el que el dic, que el que estàvem comentant, el no saber llegir i escriure no implicava el no conèixer. I quan aquest coneixement hem deixat perdre per el camí, hem pres més valor per uns conceptes i hem perdut altres. Llavors, també em lesa molt el que ha comentat en referència de la comunitat i el rebre i el donar. Era una societat que venia de la postguerra, de patir molta fam. Recordo, també com a fet anecdòtic, que quan a la inundació de València, que el meu avi se n'anà per els tios, diu que la ciutat, en la famosa inundació de que s'inicia el riu, i que es patia fam, perquè no hi havia subministre a la ciutat. No patiu, baixeu al poble, que sí, el que tenim entre tots, menjarem. Aquest sentit de confraternitat i al mateix temps, aquesta confraternitat que es passava a nivell dels pobles. La gent del poble, el que no tenia per el que tenia, i entre tots remaven. Molt. També com a concepte curiós, com a nota curiosa, dic una frase d'estes de pobles que sempre ens queda, dic, per lo de les persones prescindibles. Dic, el cementeri està de persones imprescindibles per a molta gent. Quants ne tenim allí que donaríem el que fora perquè estiguérem nosaltres i pensaven que no podrien caminar sense ell i se n'han anat. Aquella frase que ens deien, dic, el cementeri està ple de persones imprescindibles, de fet, han tingut que ser prescindibles. I un últim concepte que també m'ha agradat molt, a nivell de la confiança. Els que som escoltes, els que hem treballat l'escoltisme i els scouts, l'escout és digne de confiança. Eixa confiança que ens otorga, eixa panyoleta que portem al coll, l'hem de transmitir als nostres xiquets de la mateixa manera que nostres escautes es la van transmitir a nosaltres. Eixa panyoleta que portem al cor, eixa panyoleta que portem també en el cor, de les paraules de Baden-Powell, siguen eix per a la nova societat que està creixent. Moltes gràcies, Ximo, per corroborar aquestes afirmacions meves. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Ximo. Moltes gràcies, Ginés. Acabem la sessió d'avui amb les paraules del director ejecutivo de Qualitas. José, adelante. Bueno, hemos hablado muchísimo, ¿no? Sobre 4 palabras: confianza, lealtad, transparencia y generosidad. Y yo quería unirlas con 4 agradecimientos. En primer lugar, gracias por la lealtad de Rosa Romero Navarro, presidenta del grupo educativo y fundadora de la Asociación Verge de Cortes,
porque confía en nuestro equipo durante ya 12 años. También hemos hablado de confianza. Gracias por la confianza de la regidoria de transparència o Govern Obert de l'Ajuntament per fer posible aquest projecte. Hemos hablado también de transparencia y de generosidad, por supuesto, y muy especialmente gracias a la transparencia y la generosidad de don Ginés Marco Perles, que ha compartido con todos nosotros y nosotras sus muchos años de investigación académica, docencia y también en el ámbito profesional. Y, cómo no, gracias, sinceras y de corazón, a todos y a todas las personas que han asistido, 48 personas matriculadas en esta segunda conferencia de la Escola de Tardor Compromesa amb el Govern Obert. Nos citamos y nos vemos el siguiente miércoles con don Jorge Castellanos Claramunt. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias.